Noticias de Bolivia de hoy 17 de septiembre. Congresista de Estados Unidos denuncia que Áñez sufre condiciones carcelarias inhumanas. La nota enfatiza en las condiciones carcelarias inhumanas, incluida la atención médica inadecuada bajo las cuales es tratada la expresidenta interina Yanine Áñez. Varios miembros del gobierno anterior y otros líderes de oposición han sido encarcelados tras persecuciones que los observadores de derechos humanos han sostenido que tienen motivaciones políticas. Por ejemplo, me preocupan los informes según los cuales a la expresidenta interina Yanine Áñez se le negó inicialmente tratamiento médico al ser arrestada y desde entonces ha sido sometida a condiciones carcelarias inhumanas, incluida atención médica inadecuada, denuncia la carta de Díaz-Balart a Blinken. La nota remitida a Blinken fue difundida mediante la cuenta de Twitter de la expresidenta Yanine Áñez, quien también menciona la preocupación por las condiciones carcelarias inhumanas, incluida la atención médica inadecuada a la expresidenta Áñez. El congresista del estado de Florida, Mario Díaz-Balart, del Departamento de Estado de Estados Unidos, manifestó a Antony Blinken su alarma por la persecución política a familiares y opositores y preocupación por las condiciones carcelarias inhumanas, incluida atención médica inadecuada a la expresidente Yanine Áñez. Indica la cuenta de Twitter que es manejada por familiares de la exmandataria. El MAS aplica su rodillo y aprueba ley contra la legitimación de ganancias ilícitas. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, precisó que la intención de esta normativa es unificar, ordenar y estandarizar las competencias que ya tenía la Unidad de Investigaciones Financieras en el marco de acuerdos internacionales firmados por Bolivia. Sobre la base de esta justificación, legisladores del oficialismo defendieron la nueva normativa, anticipando que se aplicarán las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica y se complementa a otra normativa similar sancionada en julio. Esta ley, explicó el diputado Mario Ujra, ordena, purifica, unifica y estandariza las competencias que tiene la Unidad de Investigaciones Financieras a nivel internacional. En criterio del diputado Edwin Bazán de la Alianza Creemos, esto deriva en el allanamiento de dominio privado sin notificación previa a las personas que sean consideradas sospechosas. Primero lo meten preso y luego lo investigan. Esos son los abusos y excesos del MAS. Es un proyecto de ley abiertamente inconstitucional, apuntó el diputado Edwin Bazán de la Alianza Creemos, al cuestionar las nuevas y excesivas atribuciones que tendrá la UIF. Con la ley, asociaciones civiles, organizaciones religiosas y de creencias espirituales, organizaciones no gubernamentales y fundaciones nacionales y extranjeras, organizaciones políticas, agrupaciones y toda organización sin fines de lucro debe entregar información. Legisladores de Comunidad Ciudadana observaron que en el listado de organizaciones obligadas a entregar esta información no figuren los sindicatos y advirtieron amenazas a la libertad de expresión con la vigencia de esta normativa que deriva en el ajuste de varios artículos del Código Penal. Este proyecto es una suerte de superley ya que modifica delitos, incorpora tipos penales, recorta atribuciones judiciales y otorga facultades especiales al Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Procuraduría, concentrando decisiones en el órgano ejecutivo, pero principalmente desconociendo la Constitución Política del Estado, Código Penal y Código Procesal Penal, afirmó el diputado Óscar Valderas. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. En las últimas horas, el Ministerio de Justicia ha sugerido una cumbre de jefes de bancada para poder analizar los juicios de responsabilidades a exautoridades que estarían pendientes. En realidad no tengo conocimiento, ¿no? El ministro de Justicia sugirió una cumbre de los jefes de bancada política para tratar los juicios de responsabilidades pendientes en la Asamblea Legislativa. En el MAS dicen desconocer de esta iniciativa. Que tengamos una reunión o consenso, no es mi visión. No lo tengo todavía el conocimiento, ¿no? Seguramente el ministro de Justicia nos pasará para que nosotros podamos analizar como Asamblea Legislativa, como órgano independiente. En la oposición advierten que solo tratarán el tema cuando la justicia se haya reformado. Primero lo primero
que haya la voluntad política de cambiar la justicia y después vamos a ir avanzando. De lo contrario, si no se cambia la justicia, por supuesto que no se avanza en ninguno de los pasos. Si no tiene como condición fundamental el cambio en la justicia, la despolitización de la justicia, por supuesto que no tendríamos por qué asistir, porque es una maniobra más política del MAS para tratar de condicionar los 2/3 cuando en realidad no tienen la intención de cambiar la justicia. Si no se cambia la justicia, lastimosamente no vamos a asistir. Y el presidente del Consejo Municipal se ha referido a lo sucedido en Cochabamba con el caso del alcalde cochabambino, Manfred Reyes Villa, y también con lo que sucede con el alcalde de La Paz, Iván Arias. Manifestó que es necesaria urgentemente una reforma judicial. Lo que le está pasando a Manfred y lo que le está pasando a Iván Arias, el alcalde de La Paz, en vez de limitar su mandato, en vez de deslegitimar su mandato, hace que crezcan, definitivamente, ¿no? Cuestionan el accionar de la justicia contra los alcaldes de Cochabamba y La Paz. Esta es la posición del presidente del Consejo Municipal, Jorge Dulón, luego de que la Fiscalía citara a declarar al alcalde de La Paz, Iván Arias, este martes 21 de septiembre, por un supuesto caso de discriminación contra el exgerente de la empresa estatal Mi Teleférico y ex candidato a alcalde por el MAS, César Dottweiler. La Defensoría del Pueblo negó haber presentado una denuncia contra los exministros de la Presidencia, Yerko Núñez, y de Obras Públicas, como hizo figurar la Fiscalía en una citación a las exautoridades. O se ha amañado, ¿no? Y se ha armado este proceso a partir del Ministerio Público porque la Defensora del Pueblo no sabe nada, o qué está pasando, ¿no? Entonces esto ratifica lo que estoy diciendo, es persecución política, pero ni los paceños, ni los cochabambinos, y menos los bolivianos van a permitir eso. No obstante, el pasado mes de agosto la Sala Penal Segunda de La Paz instó a la autoridad edil pagar una fianza de 30.000 bolivianos, arraigo y la presentación cada 15 días ante la Fiscalía. Esta jornada el Consejo Municipal de Cochabamba podría sesionar para tomar ya una determinación en torno a la situación del alcalde Manfred Reyes Villa. La presidenta del Consejo Municipal anunció que el pedido de la bancada del MAS se hará efectivo, que se pidió a la unidad jurídica pronunciarse al respecto de la situación del alcalde municipal Manfred Reyes Villa. Dijo que es una formalidad, pero que se debe esperar que la justicia dé el veredicto final. Si es que en la vía judicial efectivamente llegaría a ejecutoriarse la sentencia y emitirse un mandamiento en contra del actual alcalde, pues evidentemente ante la pérdida de mandato nos correspondería al Consejo designar a un alcalde suplente. Mientras no se dé esto, lamentablemente como Consejo, reitero, no podemos nosotros asumir una acción ilegal, arbitraria, en sentido de designar a un nuevo alcalde. Aseguró que hay autoridades que apresuran su juicio, como el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Pienso que el comentario que ha hecho es para contar hacia el futuro, para tomar en cuenta en cuanto se termine de asumir en la vía judicial todas las determinaciones que correspondan, ¿no? Finalmente manifestó que mientras no exista una determinación final, Manfred Reyes Villa sigue siendo alcalde, pese a quien le pese. Vamos a ver a continuación cuál es la posición que asume el alcalde Manfred Reyes Villa ante toda esta situación, la reactivación de este proceso. Sucesivamente vamos a ir. Tenemos que hablar sobre su situación jurídica. ¿Nos puede hablar al respecto? Bueno, en realidad me están distrayendo del trabajo, me están distrayendo de la gestión. Es decir, usted sabe que toda la población boliviana ha visto cómo es la persecución política Manfred, cómo ha sido en el pasado, ¿no es cierto? Felizmente, Manfred ha retornado al país porque no tiene nada, porque si hubiera tenido algo seguramente no hubiera retornado al país. Prueba de eso es que a los juicios que me he presentado han sido absueltos, pero obviamente el que dice la última palabra es el pueblo, y el pueblo ha votado por mí en estas elecciones. Entonces no puede ser que políticamente lo quieran sacar al alcalde, lo quieran destituir al alcalde. Entonces nosotros tenemos varias vías jurídicas para evitar aquello, pero es más, lo que es importante que sepa la población, cuando yo estaba allá en Estados Unidos, me han enviado el mensaje, no, ya te han dado una sentencia, ya no tienes que volver. ¿Por qué si yo no he hecho nada? Voy a volver con mi pueblo porque el pueblo ha votado por mí. Y no es aquí que van a ser dos magistrados azules políticos que quieran sacar un alcalde cuando hay un pueblo que ha votado por Manfred. Entonces aquí el pueblo tiene la palabra, aquí nadie me va a sacar
porque no están utilizando el debido proceso. Aquí tiene que haber debido proceso y es lo que no ha habido. Es decir, yo he estado haciendo un seguimiento a todos los procesos que me hacen, no soy ningún tonto, ¿no es cierto? Entonces, haciéndole seguimiento a esto más o menos iba a ser en diciembre, ¿no es cierto? La decisión, sin embargo, han adelantado porque Manfred estaba en Estados Unidos para decir que no vuelva, ¿no es cierto? Porque no lo quieren a Manfred, seguramente por el trabajo que estamos haciendo o por el apoyo que tenemos del pueblo. Esta madrugada la Cámara de Diputados aprobó la ley de legitimación de ganancias ilícita, en grande y en detalle. Estamos hablando de que se está vulnerando la protección de datos establecida en la Constitución Política del Estado. Esa madrugada la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas y lucha contra el terrorismo. Diputados opositores alertan que esta ley está vulnerando una serie de derechos de la población, como la confidencialidad. La Unidad de Investigaciones Financieras podrá hacer gestiones de inteligencia y con ello acceder a las actividades de quienes considere sospechosos de actividades ilícitas y con este motivo perseguir a dirigentes sectoriales, advirtieron en la oposición. Lastimosamente, hasta la fecha, este hecho ilícito tenía una cuantía mínima que era a partir de $10.000. Ahora han borrado esta cuantía mínima y estamos hablando de que si uno realiza una transacción hasta por la compra de un chicle, si a la UIF le da la gana de investigar de dónde han salido los 50 centavos para la compra de este chicle, van a poder hacer arbitrariamente la investigación que corresponda. En el MAS aclaran que la ley solo busca sancionar a quienes tienen recursos adquiridos de manera ilícita. En la medida en que no se haya cometido ningún delito, de ninguna manera se activa ningún mecanismo de investigación. Y en la oposición dicen que el gobierno va a fracasar en este intento de sustitución de la OEA. Estas acciones de gobiernos autoritarios no cuentan con el respaldo de la mayoría de los gobiernos que viven democracia y la practican. Este fin de semana el presidente Luis Arce participará en México del encuentro de presidentes de la CELAC, donde se analizará la realidad de la Organización de los Estados Americanos. En la oposición dicen que el gobierno fracasará en su intento por sustituir a la OEA con una instancia como la CELAC. Están totalmente errados porque no tienen el respaldo de la gente, no tienen el respaldo de los países y por supuesto a la OEA se le ha ratificado todo el apoyo y por supuesto la institucionalidad. En el MAS aseguran que la OEA ya no goza de la confianza de los estados, por lo que corresponde buscar otras alternativas de consulta. La OEA se ha convertido en una organización que atenta contra las democracias de los estados en Latinoamérica. En este caso tenemos que repensar ese tema, ¿no? La CELAC tiene que ser una organización que busque fortalecer las democracias en Latinoamérica, que busque el bienestar entre todos los vecinos que habitamos este lugar del planeta. Noticias de Bolivia de hoy.